apremiante llamamiento para En el programa de hoy, el Papa llama a todas las naciones a ponerse del lado de la paz tras el reciente ataque de Irán a Israel. conjuntamente. Y en Argentina, un obispo rechaza su sentencia por violencia de género contra un grupo de monjas. Desde Cuba, la Iglesia promueve un taller de reparación de sillas de ruedas a cargo de personas con discapacidad que abastecen a otros discapacitados en el país. Descubrió al visitar. Revelamos 10 fotografías nunca antes vistas de San Pío de Pietrelcina, que por primera vez se dan a conocer al mundo. Seguimos en tiempo de Pascua, siempre lleno de gracias para testificar al Señor Jesucristo. Qué gusto verte, Nana. Qué gusto verte también, Eddie. Contentos de iniciar esta semana informativa y también de empezarla informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias en el Vaticano. Desde ahí, el Papa Francisco hizo un llamado urgente a todas las naciones a que se pongan del lado de la paz. Se da luego del ataque de Irán a Israel con 300 misiles la madrugada del domingo. Fue en respuesta, dijo el gobierno iraní, a un bombardeo israelí a su embajada en Siria. La tecnología israelí interceptó los proyectiles iraníes. Frente al temor a una guerra regional en Medio Oriente, el Santo Padre dio un mensaje después del Ángelus. Escuchemos. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, sigo en la oración y con preocupación y dolor las noticias que han llegado en las últimas horas sobre el agravarse de la situación en Israel a causa de la intervención de parte de Irán. Hago un apremiante llamamiento para que se detenga toda acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de arrastrar el Medio Oriente en un conflicto bélico aún más grande. Nadie debe amenazar la existencia de los demás. Todas las naciones se comporten conjuntamente y se pongan del lado de la paz y ayuden a israelíes y palestinos a vivir al lado uno del otro en seguridad. Es un deseo profundo de ellos y es su derecho. Dos estados cercanos. Que se llegue pronto a un cese el fuego en Gaza y que se negocie con determinación, que se ayude a aquella población precipitada en una catástrofe humanitaria, que se liberen los rehenes que se han secuestrado. Cuánto sufrimiento. Recemos por la paz. Basta con la guerra, basta con los ataques, basta con la violencia. Que haya diálogo y que haya paz. Y en Argentina, un obispo rechaza su sentencia por violencia de género contra un grupo de monjas. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Matías Boca. El abogado Eduardo Romani considera viciado el proceso civil contra el arzobispo de Salta. Monseñor Mario Carniello fue recientemente hallado culpable de ejercer violencia de género contra religiosas carmelitas de esa ciudad. Por tal motivo, el abogado del prelado, doctor Romani, aseguró que apeló a la resolución de la jueza y criticó el proceso de la justicia civil por estar viciado. El letrado consideró que dicha resolución, que obliga al prelado, a un obispo emérito y 2 sacerdotes a realizar un tratamiento psicológico y capacitaciones en temas de violencia de género, carece de fundamentos jurídicos. Es un fallo pobre en cuanto a sus argumentaciones y también llamativo en lo que respecta a la falta de respeto hacia la máxima autoridad de la Iglesia en la provincia de Salta. En tiempos de crisis pudimos apreciar el gran apoyo que tiene nuestro arzobispo de toda la comunidad salteña. Este no es un dato menor, inclusive también de parte de los profesionales del derecho, quienes se solidarizaron de manera inmediata con nuestro arzobispo y se pusieron a disposición para acompañarlo en todo momento. De acuerdo al portal argentino Infobae, el tema que subyace a esta situación es el conflicto
por las presuntas apariciones de la Virgen María a una vidente en Salta, fenómeno que ha recibido apoyo de las religiosas sin tener aún el aval de la Iglesia Católica. En ese marco, la jueza Cáceres Moreno consideró que las mujeres han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años. Entre otras noticias, a causa de este brote histórico de dengue en la República Argentina, Cáritas entregará repelentes. En medio de la epidemia de dengue más grande que ha atravesado la República Argentina, Cáritas Nacional entregará 50.000 unidades de repelente de insectos, donación de la compañía Johnson. Este brote histórico de dengue, según indica el portal argentino Infobae, la cifra de muertos asciende a 161 personas y más de 230.000 contagiados. En el día de la fecha, llegó al país el primer cargamento de 10 pallets, 22.000 unidades aproximadamente, que serán distribuidos según la prioridad que se estableció en conjunto en Rosario, Santa Fe, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Cafayate, Humahuaca, Jujuy, Orán y Añatuya. A través de los equipos territoriales de Cáritas, señalaron desde la organización caritativa católica en un comunicado. En los próximos días, anticiparon, se irán programando nuevas entregas para otros espacios comunitarios cuando la aduana libere la entrada de más unidades. Para finalizar con la información, falleció el ex embajador de la República Argentina ante el Vaticano. La Iglesia Católica lo recuerda como un hombre de fe profunda. La Conferencia Episcopal Argentina expresó su sentido pésame por el fallecimiento de Santiago de Estrada, quien se desempeñó como embajador ante la Santa Sede y secretario de culto de la Nación. Mediante un comunicado, el episcopado extendió sus condolencias a familiares y allegados. Elevamos una ferviente oración por el alma de quien fuera secretario de culto de la Nación y embajador ante la Santa Sede, hombre de fe profunda y testimonio evangélico. Honró con su atención y generosidad a la Iglesia Católica, que peregrina en nuestra patria, añade el escrito. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y ahora le contamos que la Iglesia en Portugal concreta un plan de reparación económica para las víctimas de abuso sexual, en torno a las acciones frente a casos de abuso sexual en el clero en Europa. Informamos aquí. Francia. Él es el padre Arnaud Rostand, sacerdote de la Fraternidad San Pío X. El 4 de abril último admitió ante un tribunal penal de Francia haber tenido una conducta sexual inapropiada con 7 niños, según la agencia de EWTN en inglés. A la prensa francesa, el presbítero dijo: Pido perdón a las víctimas y lamento profundamente todo lo que he hecho. La Fraternidad San Pío X es un grupo tradicionalista fundado por el arzobispo Marcel Lefebvre en 1970, que tiene un estatuto canónico irregular. El grupo no está supervisado por la Iglesia Católica ni por ninguna diócesis de la Iglesia Católica. El sacerdote de 58 años habría cometido estos actos durante actividades relacionadas con la Iglesia en Francia, España y Suiza durante 15 años, entre 2002 y 2018. La plataforma colectivo de víctimas Fraternidad San Pío X señaló que el padre Rostand ocupaba altos cargos y posiciones de autoridad y que al menos otros 2 sacerdotes también habían sido acusados. Se espera la sentencia a principios de junio. Portugal. El episcopado anunció el jueves último la creación de un fondo de compensación financiera para los niños y adultos víctimas de abusos de la Iglesia en ese país. Este es un tiempo abierto para aceptar solicitudes de reparación, para que luego se pueda llegar a una evaluación conjunta de todo.
Por eso no es poco que todo el proceso está alineado con detalles, por muy pequeños que sean. El proceso está decidido, estructurado y se realizará hasta finales de este año. El fondo contará con la contribución solidaria de todas las diócesis del país, según el anuncio. Como se recuerda, el año pasado una comisión independiente autorizada por los obispos portugueses reportó que cerca de 5.000 niños sufrieron abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes y otros miembros de la iglesia de ese país desde los años 50. El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Monseñor José Ornelas Carvalho, dijo que se convocaría a un equipo fundamental para determinar el importe total de las indemnizaciones concedidas a las víctimas de abusos. Y en Costa Rica ni el mal clima impidió que los devotos a la Virgen del Rescate de Ujarrás la siguieran en su fiesta. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta sobre esta devoción mariana. En la diócesis de Cartago, específicamente en Ujarrás, se realizó la tradicional procesión en honor a la Virgen del Rescate de Ujarrás. Esta imponente peregrinación tuvo lugar el primer domingo de abril al conmemorarse el rescate de Nuestra Señora de Ujarrás. La imagen de la Virgen la obsequió el rey Felipe II de España a Fray Lorenzo de Bienvenida en 1565. Fue así la primera imagen de la Santísima Virgen María en Costa Rica. Un año después, piratas intentaron invadir nuestro territorio por uno de los puertos en el Caribe. Ante el primer disparo contra los enemigos, cuentan que se vio en el cielo una mujer rodeada de un ejército de ángeles. Los piratas huyeron de nuestra patria. Se le atribuye el milagro a Nuestra Señora de Ujarrás y se le agrega el título de El Rescate. De ahí el nombre Nuestra Señora del Rescate de Ujarrás. Este es el primer favor atribuido a la primera patrona de Costa Rica. Acercándonos a las tradiciones de los fieles, especialmente de esta zona, que durante mucho tiempo han peregrinado y han caminado con la imagen bendita de Nuestra Señora de Ujarrás en una romería que se hace en el mes de abril desde Paraíso, donde tiene su actual templo, su santuario, hasta este lugar, Ujarrás, donde antiguamente estuvo ubicado el pueblo en el tiempo de la colonia. Acá atrás tenemos la iglesia de la Virgen de Ujarrás, que hoy en día es ruinas y que hace mucho tiempo albergaba y custodiaba la fe de los fieles, especialmente durante los primeros años en que estuvo en funcionamiento, construida en el siglo XVII. Ahora es todo un símbolo para esta romería, ya que se traslada el pueblo o gran cantidad de los fieles junto a la imagen de Nuestra Señora de Ujarrás, caminando hasta este lugar en una romería muy hermosa y muy concurrida. Cientos acompañaron bajo la lluvia el paso de la sagrada imagen, desde el templo de Paraíso hasta las ruinas de su santuario original en el valle de Ujarrás. Heredia, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Cuba la iglesia promueve un taller de reparación de sillas de ruedas a cargo de personas con discapacidad que abastecen a otros discapacitados en el país. Además, desde Roma revelamos 10 fotografías nunca antes vistas de San Pío de Pietrelcina que por primera vez se dan a conocer al mundo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Cuba, la iglesia promueve el único taller de reparación de sillas de ruedas que existe en la isla. Sus logros le devuelven la esperanza a miles de cubanos con discapacidad físico-motora. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa. Reiber es atleta discapacitado en la especialidad de tenis de campo. Buscaba una silla de ruedas de pedal para sus maratones, pero en Cuba estas no pueden comprarse. No son vendidas en ningún negocio o centro especializado y en el mercado informal son casi inalcanzables. Un día un amigo le sugirió pasar por un taller de sillas que apoya a la iglesia. Como en el taller casi no había mecánicos, se ofreció a colaborar y hace casi 3 años que arregla sillas para discapacitados. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos de ayudar a las personas como nosotros. Nadie sabe las discapacidades, los problemas que tenemos, las dificultades.
Reiber forma parte del único taller de reparación de sillas de ruedas que existe en Cuba. En un país donde no se pueden comprar nuevas sillas, la reparación de las sillas donadas se convierte en el único modo en que las personas con discapacidad pueden acceder a una vida más digna. Esta obra es promovida por un matrimonio de laicos católicos de la Arquidiócesis de Camagüey. Trabajan personas con discapacidad que reparan los equipos para otros en situación semejante a la suya. La primera ayuda que ofrecieron fue en 2021 a Roberto, a quien descubrieron en forma providencial. Yo llegué aquí, gracias a Dios, por Guillermo y Juliet, grandes personas que el Señor me la puso en el camino. Yo andaba con una sillita mala y ellos me dijeron que si yo quería cambiar mi silla, le dije que sí. Y cuando entré aquí, vi la cantidad de sillas que había aquí, que era enorme. Y entonces ellos me dijeron que necesitaban personas que supieran. Y yo le dije que habían dado con la persona correcta. Con la intervención del arzobispo de Camagüey, Monseñor Wilfredo Pino, llegó el primer contenedor a Cuba. Y en la actualidad se reciben con frecuencia cargamentos con medios de movilidad y asistencia, como bastones, andadores, camas Fowlers, bipedestadores y medios de rehabilitación. Todos ellos son adaptados a lo que el usuario necesita, les son entregados gratis. La silla llega en el contenedor desamblada completamente, así como ustedes están viendo ahí atrás, sí, pedazos así, y entonces ya nosotros la vamos ensamblando y vamos cogiendo la medida, dándole la medida que lleva la persona según la discapacidad que tenga. Sobre cómo laboran nos cuenta una de las responsables. Nos avisan que sale el contenedor de Canadá, llega al puerto de Mariel y ya de ahí comienza el proceso de la conferencia de obispos de sacar el contenedor y demás y mandarlo a Camagüey. Y aquí en Camagüey se descarga en el Monseñor Adolfo, en el asilo Monseñor Adolfo, y de allí empiezan las guaguitas y el camión de la iglesia a trasladarlos al taller. El taller llegó además para confortar a muchos de los que en él laboran. Douglas, por ejemplo, venció su soledad y Aramis encontró una red de amistad y apoyo. Entre todos nos podemos ayudar. Eso no lo sabía, ni lo hacía. Ellos por mí han hecho de todo. Lo que he necesitado, las bolsas, las sondas, medicina. Cuando no vengo, van a mi casa a ver por qué no vine. Esta es mi familia. Algunos simpatizan con esta noble causa. Ayudando a las personas con discapacidad se descubren útiles. Hay personas que se trasladaban en un taburete arrastrado y cuando se ven en una silla, vaya, es una cosa que se emocionan. A veces casi lo hacen hasta llorar a uno. El taller reparó sillas que hoy sirven en los hospitales y centros maternos de Camagüey, hogares de ancianos, instituciones asistenciales como la Edad de Oro en La Habana o en diócesis como Guantánamo y Pinar del Río. Los pedidos llegan de muchas regiones del país y la producción diaria ha beneficiado a más de 1000 familias. Las sillas de segunda mano llegan a Cuba gracias a las gestiones de José Orozco, un peruano residente en Cuba que realiza los envíos a través de Canadá. El proyecto nació después de haber sufrido yo un accidente, comprometido un poco con el tema de discapacidad, involucrado en el tema de discapacidad. Siento tan contento de que esto ha servido a una comunidad en gran medida por las necesidades que tienen aquí en Cuba. Cuando iniciaron el taller, el matrimonio de laicos conformado por Juliet Gómez y Guillermo López tenían alrededor de 11 años liderando un proyecto de niños con parálisis cerebral. Ellos tienen claro que las sillas que aquí se realizan cambian vidas. Hay muchas personas que no entienden el por qué no se cobra, el cómo no van a pagar el servicio que le han dado. Y ellos dicen, sí, usted sí nos está pagando. O sea, ellos ven en esa entrega la reciprocidad y la riqueza que representa para ellos este servicio. Es como darle un pedacito de vida a esa persona, ¿no? No es solo agradecimiento, sino es que ya pueden seguir formando parte de la sociedad con menos problemas, ¿no? El trabajo en este taller, único de su tipo en Cuba, diariamente logra devolver la independencia física a personas de la localidad y a otras de distintas partes del país. Quienes aquí laboran comprenden mejor que nadie lo que esta forma de caridad representa para otras vidas. En Camagüey, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Y ahora les revelamos 10 fotografías nunca vistas de San Pío de Pietrelcina que por primera vez se dan a conocer al mundo. El reportaje es del programa Vaticano de EWTN. Estas son fotografías recién publicadas del Santo Padre Pío.
Las imágenes muestran al fraile italiano celebrando misa y sumido en la oración, pero también en momentos más distendidos de risa, raramente captados por las cámaras. La Fundación San Pío, bajo la dirección de Luciano La Monarca, quien las descubrió al visitar el estudio del fotógrafo Elia Esteluto, ha hecho públicas 10 fotografías nunca antes vistas del santo. Había una autenticidad y una calidad de la imagen que nunca había visto antes. Cuando estuve en su estudio me quedé asombrado. ¿Cómo se puede ofrecer esto al mundo? Las 10 imágenes se dan a conocer al mundo para celebrar los 10 años de la Fundación San Pío. Tell me about these images. How do we see St. Padre Pio in a new light like we haven't before? Well, one of the pictures I was always amazed when I saw it was when Padre Pio. Bueno, una de las imágenes que siempre me ha asombrado es la del Padre Pío sosteniendo al Niño Jesús durante la Navidad. Esa foto fue tomada sin flash. La luz que entraba más allá de las estatuas era asombrosa. También tenemos al Padre Pío celebrando misa bajo una luz completamente nueva. Otra es agradable porque todo el mundo al que se la muestro dice: «¡Hey, el Padre Pío está sonriendo!». Claro, estaba sonriendo porque era un hombre. Y la forma en que te mira, pero no te mira. El Padre Pío no quería destacar, por eso no quería ser retratado. Él necesitaba dar esperanza, curación, y eventualmente necesitaba hacer milagros, muchas veces. Many times. Al crecer en Italia, Luciano siempre fue consciente de la gigantesca figura que era el Padre Pío en la Iglesia Católica, pero no le tenía una devoción especial, hasta que él y su mujer tuvieron que afrontar un momento muy difícil en su vida. Un momento que nos trajo dolor, a mi vida y a la de mi mujer, la mala noticia de que ya no podíamos ser padres. Su esposa tuvo un hijo que nació muerto, y los médicos les dijeron que lo más probable era que no pudiera dar a luz en el futuro. Fue una noticia devastadora para la pareja, y fue en ese momento cuando Luciano empezó a rezar pidiendo la intercesión del Padre Pío y de paso a conocer más sobre su vida. What was it about Padre Pio that you felt drawn to at that moment? Mientras conversaba con otras personas, fui aprendiendo algunas cosas de él que nunca me habían llamado la atención sobre cómo era realmente el Padre Pío. Sencillez y humildad. Era el abuelo que nunca tuve. Cantante de ópera de profesión, Luciano siempre ha puesto pasión en todo lo que hace. Y sintió tal conexión con San Padre Pío que quiso ayudar a llevar su historia y su mensaje a tanta gente como pudiera, especialmente en Estados Unidos. Así fue como creó la Fundación San Pío. En los últimos años, han llevado las reliquias del Padre Pío por todo Estados Unidos y así ha logrado dar a conocer al santo. Debíamos hacer llegar al verdadero Padre Pío a aquellos cuya vida podría cambiar. Yo ahora soy un hombre diferente al que era hace 15 años y es porque él me cambió. Change me. Y ahora, para conmemorar los 10 años de la fundación y para proporcionar otra visión única de su vida, también ha producido un documental sobre la vida del Padre Pío que EWTN emitirá a finales de este año. Se trata de una ocasión única y verdadera para saber quién fue San Pío en vida y a quién inspiró en tiempos futuros. Así como la verdadera historia de los que lo conocieron, incluso viéndolo, pues hay una gran parte del metraje en el que se puede ver Padre Pío. Y hoy, Luciano y su esposa viven en Estados Unidos con su hijo Sebastián, al que ella dio a luz al año siguiente de que él fundara la Fundación San Pío. Como italiano residente en Estados Unidos, le apasiona estrechar los lazos entre los dos países en nombre de San Pío, y en 2021 estableció la primera plaza dedicada al pueblo de los Estados Unidos de América en Pietrelcina, la ciudad donde nació el Padre Pío. Allí instaló el molde original de la estatua Te Abrazo, del escultor Timothy Schmaltz. Surrounding the words, the map of the United States of America in sign of protection.
Y al otro lado del Atlántico, en la ciudad de Newcastle, en Pensilvania, la ciudad donde Grazio Forgione, el padre del Padre Pío, emigró hace 125 años, establecieron una plaza dedicada al pueblo de Italia e instalaron la única réplica de la estatua Te Abrazo. As we give praise to God on the occasion of the unveiling of this beautiful image of Saint Padre Pio, Fundé la Fundación San Pío con el objetivo de llevar al Padre Pío a un nivel diferente que no se había alcanzado antes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.